Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Bienvenidos. Como describe el arzobispo Kutz, las minorías religiosas se enfrentan a la persecución a manos de unos pocos. Los cristianos son atacados por su fe, pero también porque se les asocia con Occidente, y como tales son vistos como elementos extranjeros. Además, para algunos fundamentalistas muy radicales, matar a un cristiano garantiza un lugar en el cielo. Sin embargo, los cristianos están muy lejos de ser extranjeros en estas tierras, pues son originarios de esos territorios. Vamos a escuchar a Monseñor Sebastian Shaw, arzobispo de Lahore, la capital pakistaní, que explica la presencia y el papel de los cristianos en la fundación del país. Una cosa que quisiera comentar es que antes de la creación de Pakistán, que sucedió el 14 de agosto de 1947, el fundador de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah, se dio cuenta de que los musulmanes en India y también otras minorías como los cristianos eran tratados como ciudadanos de segunda clase debido al sistema de castas y basado también en la religión. Por eso inició un movimiento para tener un país independiente para los musulmanes y también para las otras minorías que se unirían a ellos. Los cristianos se enteraron de este movimiento. Ellos estaban conformes y dijeron, ok, también apoyaremos. Especialmente la región de Punjab, de donde yo provengo, se dividiría. Y en ese momento, allí en Punjab y en todo Pakistán, había líderes cristianos muy importantes. Muhammad Ali Jinnah, el fundador de Pakistán, se acercó a estos líderes cristianos, les solicitó su apoyo y ellos acordaron apoyar al fundador de Pakistán. Y también creo que, así como los musulmanes eran considerados una minoría en la población de India de ese momento, los cristianos también representaban una minoría. Aunque en la mente de Muhammad Ali Jinnah, el fundador, estaba crear un estado separado para los musulmanes, también se dio cuenta de que había otras minorías y que nos necesitábamos unos a los otros, no solo para la creación de Pakistán, sino también para el futuro de Pakistán. Entonces, de esta manera, los líderes cristianos apoyaron. Incluso hubo un momento cuando se debía hacer el conteo de cuántos musulmanes había en esa región, y los líderes cristianos de aquel momento dijeron, está bien, nuestras comunidades cristianas también deben contarse como musulmanes para que se muestre que en esta religión hay más musulmanes. Esto está registrado incluso también en la Biblioteca Británica. Luego, lentamente comenzaron algunos sentimientos negativos leves de por qué los cristianos deberían estar allí, y esto y aquello, pero al mismo tiempo, los cristianos ya estaban allí. Muchos cristianos estaban en el ejército, en la justicia y en todos los niveles de la sociedad, incluso en la educación. Cuando nació Pakistán, apenas había escuelas públicas, escuelas estatales. Las escuelas de alto nivel estaban todas con la Iglesia Católica, con la Iglesia Anglicana o la Iglesia Presbiteriana, es decir, con los cristianos. Entonces, de esta manera, los cristianos educamos a muchos líderes para Pakistán. Hoy en día existe una gran tensión respecto al papel que juega el Islam en el país. Por un lado está la élite moderna, en su mayoría bien educada, y algunos miembros de las Fuerzas Armadas que favorecen un Estado laico. Por otro lado están los fundamentalistas islámicos, que aspiran a establecer un Estado islámico. Como ha explicado el arzobispo Shaw, el punto de inflexión se produjo bajo la administración del dictador militar, el general Zia-ul-Haq, que gobernó el país desde finales de la década de 1970 hasta finales de los 80. Él fue el que introdujo elementos de la ley islámica, de la Sharia, entre otros las famosas leyes contra la blasfemia.
Nada ha dañado más el principio de libertad religiosa y las relaciones entre la población musulmana y las minorías religiosas que estas leyes contra la blasfemia. El profesor Mobin Shahid nos va a explicar ahora cómo se produjeron estas leyes, cómo han evolucionado y, sobre todo, cómo se ha abusado de ellas. Vamos a escucharle. Fue en 1973 cuando Zulfikar Ali Bhutto, que no era soldado, era el administrador de la ley marcial, hizo la primera enmienda que introdujo la primera constitución de Pakistán que fue reconocida a nivel nacional. Y para entonces ya habíamos perdido Pakistán Oriental, que se había convertido en Bangladesh. Y él, por primera vez, discriminó a los ahmadis, llamándolos no musulmanes en la Constitución de Pakistán. En lugar de seguir siendo ciudadanos pakistaníes de primera clase, se convirtieron en minorías, siendo considerados no musulmanes, al igual que otros cristianos e hindúes, que son ciudadanos pakistaníes de segundo o tercer grado. Esto se da como consecuencia de esta ley y también de la Constitución, que no los considera ciudadanos pakistaníes de pleno derecho. Luego, de 1984 a 1986, Zia-ul Haq, quien condenó a muerte a Zulfikar Ali Bhutto y luego fue ahorcado, hizo ciertas enmiendas a la Constitución. Y de acuerdo con el inciso 295b, si una persona profana o insulta al Sagrado Corán intencionalmente o no intencionalmente, puede ser condenada a cadena perpetua. Mientras que el inciso 295c explicita que si alguien intencionalmente o no intencionalmente insulta al santo profeta, puede ser encarcelado de por vida e incluso condenado a muerte. En la década de 1990, durante el gobierno de Benazir, hubo presiones y en el segundo mandato de Nawaz Sharif se eliminó la cadena perpetua y solo está presente la pena de muerte. Y ahora el problema es que, aunque la ley sobre la blasfemia en sí misma podría no ser tan peligrosa, esta ley se ha vuelto peligrosa debido a su uso y abuso extrajudicial. Como acabamos de escuchar, a menudo se abusa de las leyes para servir intereses personales. Cecil Chaudhry, exdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo de derechos humanos de la Iglesia Católica en Pakistán, describe a continuación cómo sucede esto. En primer lugar, diría que las leyes en sí mismas estaban inicialmente destinadas a proteger todos los diferentes casos y diferentes credos que había dentro del país. Desafortunadamente, si se observa la historia, veremos que todos o la mayoría de los casos que han surgido siempre han sido en un marco muy puntual. Y la ley se usa, diría, bastante mal. O sea, para vengarse, o tienes un desacuerdo con alguien y luego quieres tomar revancha de esa persona. En varios casos se ha utilizado de forma incorrecta, y en algunos conflictos entre una tierra o algo similar se han dado acusaciones entre diferentes personas por esta ley. Por lo tanto, lamentablemente ha sido mal utilizada dentro de nuestro país. La ley como tal es muy fácil de abusar y utilizada para sacar provecho. Por lo tanto, creo que hay pasos que el gobierno debe tomar para garantizar que cuando surjan casos de blasfemia o cuando alguien es acusado, el caso no debe ser archivado de inmediato. Debe haber algún tipo de control y equilibrio para ver realmente si hay alguna autenticidad en eso. Desafortunadamente se ha vuelto tan peligroso que incluso la acusación es suficiente para crear una situación de disturbios o una situación de violencia similar a una revuelta en el país. Historias como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar,
Ingresa a acn-global.org.